La pólvora. Noticieros en línea. Regresamos 7:46. Te saludo con gusto, Miguel Ángel Zacarías Nicasio. Muy buenos días. ¿Qué tal, Toño Rocha? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Fernando Velázquez. Buenos días al auditorio. Híjole, pues, sí, pese al clima de violencia que se ha vivido en Guanajuato, pues te quedas estupefacto con un hecho de esta naturaleza, Toño, por muchas razones. Creo que en política siempre lo más importante, y creo que siempre lo que es que se reconozcan los adversarios, quiénes son los adversarios uno del otro, o sea, es decir, que sepamos que el Morena es adversario del PAN, el PRI de Morena, en fin, los partidos políticos. Ajá. En términos políticos. Cuando entra la violencia, y más ahora en tiempos de redes sociales, en que empiezas a ver un montón de cosas, especulaciones y interpretaciones, reacciones, y no sabes quién es el adversario, porque la primera pregunta es quién y por qué lo hizo, ¿no? Claro. Obviamente estamos hablando del asesinato de la candidata de Morena, Gisela Gaitán. ¿Quién y por qué lo hizo? Y empiezas a decir, bueno, los antecedentes que hay, sobre todo en la zona Laja, Bajío, evidentemente de las condolencias que escuchamos y leímos a lo largo de las últimas horas, pues evidentemente las más sinceras son las del alcalde con licencia de Celaya, porque él vivió en carne propia. De hecho, cuando matan a su hijo, pues yo me sorprendo, yo dije, mañana va a solicitar licencia, va a renunciar, dice, yo no quiero saber nada de esto. Claro. La sorpresa es que siguió ahí. Entonces, al tener ese dolor, pues me parece que fueron las más sinceras, condolencias de todas, y luego empiezas a escudriñar, bueno, que obviamente las autoridades te tienen en cualquier hecho delictivo, en cualquier homicidio, pues tienen el reto de no dejar impune. En este caso, o sea, por el momento, por el alcance, por la coyuntura, pues están obligadísimas a dar con los responsables y hacer algo que normalmente no sabemos cuando pasan estos tipos de asuntos. ¿Por qué? O sea, ¿quién fue y por qué lo hicieron? No nos van a decir por qué lo hicieron. Y eso es triste. Entonces se activa esta... Dice una ley de comunicación que aquel espacio que no es ocupado por la información verdadera es ocupada por la especulación y el rumor. Así es. ¿No? Y eso va a suceder. Y el punto es... La Fiscalía dice los detuvo por generadores de violencia. Así es. Te preguntaba ayer, y no sé si lo checaste, Fernando. En agosto del 2022 se anunció la detención del presunto responsable del homicidio de Guillermo Mendoza, el hijo del alcalde. Doble compromiso de la Fiscalía, ¿no? Así es. Ahí. Entonces, digo que una cosa es la detención y otra cosa saber si al final de cuentas proceso llegó a su sentencia condenatoria. Ahí es el hecho claro es que hay una situación que rebasa lo que significa nada más Celaya, es decir, no se circunscribe a lo que tiene que ver el municipio de Celaya, la elección de Celaya e incluso la elección de Guanajuato, porque estamos en un proceso nacional. Hoy, que como era de esperarse, la nota es Celaya y la nota es esta violencia. Entonces, pero además, perdón Miguel, sí, las características de cómo ocurre el homicidio. Me recordó mucho a lo que le sucedió a la de Moroleón, el pasado proceso electoral, en un mitin en la tarde, a sabiendas que hay muchas cámaras, que hay quienes registran esto, en lugar de decidir en una situación más discreta, donde, o sea, a lo que voy es que la impunidad es tal que los criminales se atreven a cometer estos, hasta cierto punto, magnicidios, si le podemos llamar así, a plena luz del día y con muchos testigos, como con la seguridad de que no les va a pasar nada. Pero a ver, un tema, yo por supuesto
que creo que lo que le pasa a Gisela no debió haber pasado. Así es. Ujú. Sin embargo, voy a hablar de hechos que pueden confundirse con... Ajá. O sea, ¿por qué el primer día de campaña vas a San Miguel Octopan? ¿No? El alcalde Pepe Mendoza, Javier Mendoza Mendoza. había dicho, o recién entró, que una de las 5 zonas más calientes que había ahí en Celaya era precisamente San Miguel Octopan. También habría que recordar que ahí en 2020, pese a la resistencia de cerca de 500 moradores de esa comunidad, hay un operativo del Ejército, la Marina, la Guardia, la Fiscalía, es para detener a Karina, la esposa del Marro, novia del Marro, que ahí vivió durante mucho tiempo. Así es. En mayo del 23, ahí en San Miguel Octopan, mataron a Teresa Magueyal. a Mayugal, que había sido una madre buscadora de una promesa por cumplir. Sí. Ahí también descubrieron una fábrica de billetes falsificados liderada por 2 colombianos. No debió haber visitado San Miguel Octopan. O sea, yo planteo, o sea, el tema es que Celaya, Toño. yo me lo es pregunto Celaya en por eso, pero conjunto, ¿por qué vas a una zona cuando tú ya no tienes seguridad? Híjole, no O lo sea, sé, Toño. no estoy culpando a Gisela para No nada, lo o sea, sé, no lo pero sé. para nada. Pero es No. Es una zona marro ahí, como le llaman, la Yo- zona yo- caliente, una zona marro, a mí me así parece- le llaman los analistas, Sí, ¿no? sí. A mí me parece que ¿Cómo se llama, Mau León? Héctor de Mauleón. Héctor Mau lo escribe hoy, dice que es una zona marro, ¿no? Sí, totalmente. Es un tema en donde hay que irse con mucho tiento también, Toño, porque luego las posiciones políticas que se asumen vienen también, no contribuyen y al contrario, contaminan el ambiente. Ajá. O sea, es decir, ayer yo veía... Pero es un asesinato político. Sí, claro, sin duda. Y ayer decía, a propósito de esto, veía la nota que presentaba Ciro Gómez Leiva en su noticiero y decía, a ver, pasó en Guanajuato. Y esto también, ¿qué gobernante de este país, alcalde, gobernador o el presidente de la República puede decir, no va a volver a pasar en esta campaña? No va a volver a pasar en esta campaña. Y lamentablemente las reacciones, obviamente algunas puedes entender quienes han tenido la desgracia de perder a un familiar, a una persona cercana en estas condiciones, sabrán de qué se habla, ¿no? Y que es doloroso y que las primeras reacciones pues pueden ser de rabia, dolor y poco razonadas. Pero al final los partidos políticos hoy, pues también partidos, coaliciones, gobernantes, pues tendrían que asumir su responsabilidad para este momento y sobre todo para el ambiente. Yo creo que hoy, sobre todo cada palabra, cada que escribas, que digas hoy en redes sociales, pues tiene que ser motivada por la responsabilidad. No sé si eso sea muy, muy difícil pedirles a los políticos. Primero, que respondan ante las autoridades. Claro, pero yo a ti como periodista te pregunto, ¿por qué mataron a Gisela? No sé. No sé, o sea, empezó ¿No sabes? Digo, hasta este momento nadie sabe. Así es. Muchos suponemos o tenemos hipótesis, Así es. pero nos la guardamos porque pues no tenemos elementos ninguna prueba. Ninguna prueba, pero hay quien no se la guarda. Exacto. Y la hace pública. Y en el mundo de redes sociales lo hace. Eso es irresponsable, eso es ser irresponsable. A mí me parece que y hoy lo que vi después de esto son la contribución a caldear más los ánimos, calentar más el ambiente político, pronunciamientos en Twitter, incluso esta misma situación que vivió el reportero Humberto Padgett, que por cierto seguramente la Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre ese asunto, porque hay un señalamiento directo a que policías ministeriales impidieron el trabajo de este reportero. Y eso también contribuye, ese es un clima que se genera, Toño, en un momento
Pues Lo muy de Padgett delicado. no lo conozco. ¿Perdón? ¿Qué hizo? ¿Qué no lo dejaron hacer a...? No, Padgett este reportero que es de Ciro Gómez Leiva, no me acuerdo cómo se llama, bueno, Ciro Gómez Leiva, él denuncia que había sido, él en Twitter denuncia que fue golpeado. Ayer. Y Y robado. Ayer. Ayer. En San Miguel Octopan. Él es enviado a reportear este asunto y Llega por la noche, después de los hechos. Sí, y Ciro Gómez Leiva por la noche en su noticiero dice, nuestro compañero está ahí, reporteó, le borraron imágenes de su teléfono celular y directamente dice es la policía ministerial de Celaya y da a entender ¿La policía? Ministerial de Guanajuato. Ok. Policías ministeriales de Guanajuato. Los chavos de Samarripa. Exactamente, gente de Policías Samarripa. ministeriales de la Es lo que dice Fiscalía. Es lo que dice directamente Ciro Ok. Gómez Leiva. Ok. Entonces dice... No, y Humberto Padgett. Entiendo que el gobierno del estado, dice Ciro, que está atendiendo este asunto. Entonces también, o sea, a lo que quiero llegar con todo esto, Toño, es que la suma de factores, de posiciones, de reacciones, de comentarios, no abona a este momento y habrá... Pero esa oleada de comentarios no va a cesar. No va a cesar, lamentablemente no va a cesar. Y tiene que haber, primero la respuesta, lo primero, por supuesto, los deudos, la familia de Gisela Gaitán, porque obviamente pues, una mujer que era candidata a la alcaldía de Celaya, que militó la mayor parte de su carrera política en el PRI, que cambió a Morena y que ahora era la candidata en un municipio pues muy complicado, que estaba perfilado ya como esto. Y que es otro asunto, Toño. Hoy vemos que la violencia en cuanto a los asesinatos a candidatos, o sea, va escalando en cuanto a no porque un asesinato sea más importante o menos importante que otro, pero hablamos de que en su momento fue un exalcalde, hubo Estefanía, hubo Remedios Aguirre, una candidata en el Paseo El Alto, un diputado, exalcalde también del PAN, que fue Acosta. Claro. Y hoy tenemos... José Durán en Pueblo Nuevo también. Sí, bueno, no recuerdo, ese no lo recuerdo. Pero hoy es en el municipio ni más ni menos que el segundo más poblado de Guanajuato. Más poblado de Guanajuato, el más violento, y que lamentablemente ha sido la sede de pues uno de los grupos criminales que más ha afectado en el sexenio. Eso también te habla de un escalamiento de la violencia, y en donde más hay preguntas que respuestas, y a las autoridades les toca dar respuestas, y a los políticos pues justamente abonar a que este clima pueda caldearse menos. El tema es que esto como dices difícilmente va a ocurrir, porque estamos en tiempos de campaña en donde esta situación pues se eleva. ¿Qué va a pasar ahora? Decía alguien ayer, esto sí por supuesto cambia el juego de muchas, o sea, en muchos sentidos en Guanajuato. El juego, me refiero a es una palabra que se mal empleada, cambia las circunstancias ¿sí? Que se ven en la campaña, o sea, es un antes y un después lo que hoy se percibe. Entonces, pues habrá que esperar hoy qué reacción tienen primero las autoridades encargadas de investigar el asunto, que tendrán que ser las que más rápido respondan, y después, pues qué hacen los actores políticos, porque al final se decreta una suspensión de las campañas por este día. Por lo que se entiende, mañana van a continuar. Al menos Yulma y Livia Alma, no sé. Sí, habrá que... Ahora finalmente podrán no continuar la campaña, pero finalmente Morena, al ser el partido de quien era la candidata, mantendrá, aun cuando sus candidatos no hagan campaña, o su candidata no haga campaña, pues Morena mantendrá el posicionamiento sobre este tema. O sea, más allá de que mañana no vuelvan a hacer campaña, claro, ellos mantendrán las acciones. Entonces, bueno, seguiremos hablando de este tema, Toño, porque pues es el tema. Es el tema de hoy, ¿no? No, pero no sé, más allá de la labor periodística como guanajuatense. No, o sea, como tú lo dijiste, estupefacto, anonadado, o sea, ¿por qué alguien tendría intención en matar a una candidata? Así es. Sí, una candidata que, o sea, hasta ya estaba en Morena hace un buen rato,
pero acaba de incursionar, va a candidata, o sea, no dices cuál es la Y lo la que razón, más me ¿por preocupa qué? es que es muy difícil que lo vayamos a saber. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no está acostumbrada a decirnos los porqués para cuidar. Ujú. Para Y la otra cuidar pregunta, y después lo la platicamos, hipotética. Toño, ¿qué dice la ciudadanía? ¿Cómo responde la ciudadanía De acuerdo. frente a esta circunstancia y cuando se le está pidiendo mayor interés Ujú. Mayor participación en las urnas. en, o las sea. en la política? En la política y en la sur. En las urnas, o sea, De acuerdo. interésate por las elecciones, matan a una candidata, o sea, Paso. Son las 8:01, pausa, regresamos. La pólvora. Noticieros de línea. Regresamos, son las 8:43, ya tenemos el boletín meteorológico para el municipio de León. Gracias a Jorge Andrade. Dice que hoy ambiente fresco en la mañana, sin embargo, los remanentes de la circulación anticiclónica ¿qué? mantendrán durante la tarde ambiente caluroso para el municipio de León. La mínima fue de 11, la máxima será de 30, la probabilidad de lluvia 0, el viento velocidad de 34 kilómetros y de una vez para que le tantee el agua a los camotes y se disfrace de Juárez, 68 kilómetros, ráfagas de 68 kilómetros. No sé si sea el pronóstico con mayores velocidades del viento para las ráfagas, pero bueno, pues así están las cosas. Miguel Ángel Zacarías Nicasio. Pues sí, Toño, bueno, buenos días nuevamente. Volvemos ahí al canal anterior, nada más para completar pues lo que ocurrió ayer en Celaya y recordar, bueno, en unos momentos se cancelaron o se suspendieron todas las campañas. Prácticamente todas, Sí, ¿no? prácticamente todas. Yo creo que, al final en cascada son las estatales, no sé, las... Gerardo... No, Gerardo hasta Antonio también, yo creo que, Sí, Gerardo también. que aun cuando no son aliados aquí en León en la candidatura, pues me parece que hay sobre todo pues espacio amerita, para la además reflexión sí, y para- exactamente. Pero eso no obsta, y lo que te decía hace un momento, finalmente Morena pues emitirá un pronunciamiento en unos minutos más, hay un mensaje, te han citado los medios, en un hotel de la ciudad, donde va a estar el comité estatal, el consejo estatal de Morena. ¿Sí va a ir Adriana? Los candidatos, sí. Porque ayer en el evento en Silón no estaba ella. ¿o Sí, sí estaba. Sí, Es que en la foto vi a Alma, en el video vi a Alma. No, pero se aparece incluso Ok. cuando va el mensaje de Alma, ahí aparece Adriana Guzmán, y va a estar el pleno de Morena, y bueno, vamos a ver cuál es el pronunciamiento, qué es lo que dice. ¿Solo Morena o también estarán Verde y PT? No, entiendo que es nada Solo más Morena. y- Oye, nada más sobre el asesinato de Gisela Gaitán, ya hoy habló Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad del Ok. Gobierno Federal, confirma que la candidata había solicitado seguridad para su campaña, pero ella, Rosa Isela, asegura que el organismo estatal encargado tardó en otorgarla y también confirma la muerte del regidor, o el candidato a regidor Adrián Guerrero Sí, en este además de mismo ello. crimen, ¿no? Sí, además. ¿Quién es la autoridad encargada? ¿Secretaría de Gobierno o el IEG? Yo creo que el protocolo quién es ¿El con IEC? el INE. El IEC tiene vela en el entierro. No, el IEG no. El IEG no No. tiene vela en el Entonces, entierro. por ejemplo, Gisela, ¿a quién le pidió? Ella decía en la rueda de prensa... Que el área jurídica de su partido estaba en los trámites. Así es. Pero ¿a quién se le pide, ante quién se cumple ese requisito, Miguel? ¿El Ante INE o Secretaría la de Gobierno, Secretaría de INE, IEG... Quiero seguridad. Ante la Secretaría de Gobierno es el vehículo, como la vía institucional, porque es la que define los protocolos y atiende a los candidatos que piden esa seguridad, y entonces empieza el trámite que se hace ante la autoridad electoral, que no es ante el IEG, sino ante el INE, hasta donde yo, hasta donde he escuchado, porque al IEG le han preguntado, oiga, a ver, esto no corresponde al IEG, eso le corresponde a la Secretaría de Gobierno. Y Jesús Oviedo es el que también seguramente hoy hablará, no sé, sobre este tema, porque es a
al titular de la Secretaría de Gobierno, a quien le preguntan siempre, oiga, ¿cuántos candidatos han solicitado seguridad? No, pues tantos. Y la Secretaría de Gobierno evalúa esa viabilidad, pertinencia. Miguel, en Celaya, si la pide un candidato a X, hay Toño, que es dárselo. que, En Celaya digo, no hay. el tema es que las implicaciones Celaya, que tiene este hecho Villagrán, es, Apaseo. o sea, yo pienso nada más, en todos los municipios, ya le preguntamos aquí a la candidata del PAN, pero en todos los municipios esa va a ser, particularmente en los que están circundando hacia la zona Laja Bajío, Celaya, Villagrán, Cortázar, Juventino Rosas. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué reacción tienen los candidatos? Y no solamente los candidatos a alcaldes, pues van a estar los candidatos vienen los candidatos a diputados locales, ya están en campaña los candidatos a diputados federales. En fin, habrá que ver qué reacciones hay y cuántos solicitan y quién y cuántos destinan de parte de qué dependencia para este fin, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo veremos con la Secretaría de Gobierno, quién será un punto de inflexión a partir de ahora, quién a partir de estos hechos, cuántos candidatos más solicitan. Ahora, si todos los candidatos a la alcaldía, por lo menos, imagínate nada más. a diputaciones locales, pues nos vamos a quedar. ¿Quiénes da la seguridad? ¿Las FESPE? Es que son las FESPE. Pues entonces vamos a quedar entiendo sin que hay un FESPE. protocolo que tiene que ver que a los candidatos a alcalde. Pero pone que los que tengan licencia, pues ellos Pues sí, en este sí. momento, pero son 23 los Así que. es. No sé cuántos, pero Así no es. son muchos. No, pero los si de pronto Y se de un viene solo una partido, de varios partidos solicitan, o sea, cuántos elementos se van a destinar para este efecto. Vaya, es un reto, o sea. Y que es información confidencial, ¿no? O sea, no. Sí, o sea, es decir, sí, o sea, sí. Revelar cuántos elementos son asignados a tareas. Sí, de pero protección del candidato. pero Jesús Sobiado, que creo que en términos, o sea, la autoridad sí suele decir cuántos candidatos. ¿Cuántos? Sí. O sea, decir, Sí. y podrá No entra en decir, detalles, y pero- podrá decir, oigan, a partir de este hecho lamentable, tantos candidatos, obviamente no va a decir ni qué partidos ni nada, pero tantos candidatos solicitaron su seguridad. Creo que será una reacción inmediata. Dice una agencia, Latinos, Ujú. la candidata Gisela Gaitán solicitó protección por el OPLE de Guanajuato, que es el IEG, Ajá. o quién es el OPLE. Sí, el OPLE. El OPLE no la atendió porque aún no iniciaba el proceso. Según esto, la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, supongo que es la de Celaya, Ok. la que diría Pero, este tema, ¿no? pero a ver, el tema es que el OPLE, o sea, el IEG, pues te va siempre, o sea, yo he estado en preguntas que le han hecho a las consejeras, a la consejera presidenta Brenda Canchola, y la respuesta es la misma, y la respuesta es pues lo que marca la ley. O sea, el OPLE pues no puede decir sí o no, o sea, el vehículo es la Secretaría de Gobierno. Quien Ahí es hace un análisis de riesgo. exacto, ahí es donde se hace el trámite y donde dicen sí va o no va. Me parece que aquí De todos modos, yo creo que sí sería no importante. veo, habrá que checar, pero Un posicionamiento por parte del Sí, IEG, seguramente o sea, el I- donde se deslinde o explique un poco de cuál es el proceso, el protocolo. Sí, hoy- Porque, por hoy- ejemplo, Alda Candidatos. sí Alda traía... de la Guardia Nacional. y ella es candidata a diputada Diputada federal. así que es. esa parte también es importante, Así es. ¿no? Sí, claro. O sea, y hoy digo, ellos y otros más se tendrán que pronunciar sobre este hecho, ¿no? Porque obviamente pues, esto ameritará la Eso fue lo que dijo Rosa Isela. Ajá. Rosa Isela afirmó que la candidata morena, Gisela Gaitán, solicitó protección en marzo ante el INE. Sin embargo, la solicitud fue turnada al organismo electoral de Guanajuato y no se atendió porque aún no iniciaba el proceso. Esto Ok, sería ok, lo que ok. habría dicho Rosa Isela Rodríguez. así es. ¿De acuerdo? De acuerdo con Latinos, o Latinos o Sí. como se diga. Sí, así, o sea, digo, es que digo, legal, o sea, desde el punto de vista de O sustento sea, pero se la legal. pido al INE, el INE se la manda al IEG, el IEG se la manda A la a Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno se la manda a Álvaro y... Habría y que preguntar, digo yo. Hoy, Sí, habrá, para no estar adivinando, Hoy sí ¿no? hoy sí preguntamos, habría que aclarar esto porque ya es un tema, o sea, ya se volvió un tema, porque si había solicitado o no, pues habría que preguntarle al secretario de Gobierno, ¿solicitó o no? Porque necesariamente, por eso insisto en la Secretaría de Gobierno, necesariamente esto tiene que pasar por Secretaría de Gobierno, no puede, o sea,
y los partidos saben el trámite, ¿sí? Sí, claro. Saben el trámite. Ya le preguntaré también ahorita al representante de Morena ante el IEC si hubo una omisión o se atoró algo en el proceso de solicitud. En fin, ahí lo veremos, y seguramente pues ahí estarán en la rueda de prensa que estará en unos momentos más, Toño. Okay. Y bueno, pues ya simplemente recordarte, Toño, recordarás que hace algunas semanas en un foro de seguridad organizado por la propia campaña de Livia Denise García, y en donde participaron, y lo organizó este organismo de seguridad COCO, o algo así, y que de hecho estará más tarde en Sin Filtros. Se presentaron varios ponentes, y uno de los ponentes, Eduardo Rodríguez. Entonces, ¿qué nos dijiste? Eduardo Rodríguez le habló sobre este tema, y él perfilaba en esa intervención. Le preguntaban sobre el proceso electoral, y él pues hablaba de un proceso electoral que él vaticinaba violento. Ayer escuchaba la cifra de 13 candidatos asesinados hasta este momento en el país. Este es el primer hecho que se da en Guanajuato, y ojalá sea el único del que estemos lamentando, pero 13 hasta el momento, y él hablaba de pues un proceso que sería el más violento de toda la historia. Incluso textualmente decía este analista en este foro, insisto, que fue organizado por la candidata del PAN, que sería el proceso electoral más violento, porque el andamiaje que se ha construido desde las autoridades no fue el suficiente para garantizar pues esta seguridad. Y bueno, pues evidentemente, si no se ha garantizado en todos los niveles la seguridad de los ciudadanos, pues va a ser más complicado que se haga con todos los candidatos en época de campaña. Simplemente pues ahí dejo ese dato, porque en ese momento tú me decías, pues ojalá no se cumpla ese vaticinio, porque lo dijo de una manera, convencida, como quien vaticina el peso va a mantenerse, ya no el la dólar va a subir, va a bajar. Así lo dijo, con esa contundencia y con esa convicción. Bueno, pues ahí se deja simplemente la referencia. Y bueno, pues ya veremos qué pasa, Toño. Esto ha llamado la atención. Ahí esperaremos que todo esto retome el cauce, y ojalá retome los cauces ¿Los va a retomar, Miguel? No, es muy complejo, porque sí, como decía alguien ayer, esto cambia muchas cosas. Un hecho que enluta las campañas, desde luego que entra también a la mesa del ajedrez electoral, es decir, en los partidos políticos pues también harán sus replanteamientos en torno a las implicaciones que este hecho puede tener en sus campañas, en la percepción de la gente, que yo no sé si esto pueda tener, lo comentábamos al final del pasado bloque, si esto pueda tener una implicación en la gente, que no sea, desalentar más la de por sí el escaso interés que había de parte de la gente en estos asuntos, ¿no? Y hoy estamos geográficamente a cierta distancia en León de lo que pasó en Celaya. Ajá. Yo quiero pensar qué piensan quisiera pensar que plantean los ciudadanos de Celaya hoy, después de este hecho, ¿no? Si hemos dicho que las campañas interesan solamente a un lamentablemente en Celaya, sin quitarle sin demeritar lo que significa el asesinato de una persona importante que había sido funcionaria pública, que fue incluso contralora con Ismael Pérez. Así es. Los asesinatos en Celaya, todavía ni siquiera nos terminamos de tragar el terrible impacto del policía decapitado. Lo que te imagines ha pasado en Celaya, ¿no? Así es. Habrá que esperar, y sobre eso
pues... También hay rueda de prensa del PAN ahorita a las 9, ¿verdad? Sí, pero aunque eso tiene que ver con aquí es una rueda de prensa, por lo que veo, ¿no? de la ordinaria. Pero a las 9 llama la atención. Sí, me llama la atención que hayan puesto a las 9, porque normalmente es a las 11. Ajá. Sí me llama la atención que... Y después, o sea, anunciaron la rueda de prensa después de lo de Morena y a la misma hora. El tema, pues, es lo ordinario, es decir, no dice que vaya a haber un... No, porque está el presidente, la secretaria y el representante ante el IEG. Así es.